aquí es un modelo log-lin. ¿Cómo se interpreta un modelo log-lin? La pueden googlear ahí como tasa, ¿no? Como porcentaje. Sí, entonces tocaba multiplicarlo por 100%. Entonces ustedes me decían ceteris paribus, si se mueve en 1% el riesgo de expropiación, me dijeron el efecto sobre la tasa de crecimiento es 0.52%, fue lo que me colocaron ustedes. Y en realidad no es eso, sino que se mueve 52.21%, no es un error pequeño en términos de la proporción. Y como ustedes saben, en todo el taller se pide hacer varios modelos, en los que ustedes van a tener varios modelos log-lin, y en donde todos, porque sin excepción todos, me fallan en esa interpretación. Aquí yo coloco el ejemplo de código en Stata para la regresión, para que lo tengan. Bueno, indique cuál es la variable que los autores emplean para instrumentar las instituciones, pues esa es la tasa de mortalidad de los colonos europeos. ¿Cuándo se utiliza? Porque, digamos, en otros modelos sí hemos utilizado, digamos, el conservador de tasas. En el log-log no haces eso, el cambio, porque en el log-log tienen las dos variables al mismo nivel, entonces cambio relativo en X, cambio relativo en Y, la pendiente se mantiene intacta, es un beta intacto, como si no hubieran variaciones porcentuales, es decir, analizas sin ningún cambio de la pendiente. Ahora, ¿dónde no modificas? No modificas si tiene lo contrario a lo que tenían, que era un modelo lin-log, pero en el lin-log el cambio en X es una variación porcentual y la respuesta en Y es lo que te dé la pendiente con sus unidades originales. Pero si ustedes tienen lo que les presenté en este taller, un modelo log-lin, el crecimiento económico de 1995 ya estaba calculado con una tasa logarítmica, pero el riesgo de expropiación es un índice. Entonces lo que hicieron ustedes fue tomar el riesgo de expropiación tal cual como lo planteaba el artículo y lo colocaron en función del logaritmo del PIB. Pues la interpretación allí sí debería ser una multiplicación por 100. Entonces me ponían a decir, profe, ¿en algún momento usted hizo esa especificidad frente a las interpretaciones? Yo no lo recuerdo, pero si usted se va al texto básico de Bujarati y revisa los ejemplos, lo va a encontrar. Entonces, ojo. Aquí el problema con ustedes no es de códigos, no, los códigos los sacaron, las gráficas muy bonitas, sí era la tasa de mortalidad, correcto, no hay ningún problema. Las pruebas de hipótesis las pueden aplicar muy bien, les corren los líneas de código. Yo aquí apliqué otra cosa que me da lo mismo, pero me da lo mismo, exactamente lo mismo. Creo que en algunos casos, en algunos talleres les copié esto como una alternativa, porque es otra prueba que yo utilizo acá, y no hay ningún problema. Realizo una prueba de endogeneidad, pues hay endogeneidad, ¿cierto? En este modelo, y por lo tanto no sirve en MCO, sino que hay que irse por variables instrumentales. Yo aquí les doy el código, aquí están las pruebas de hipótesis, y aquí está el test de Durbin y Hausman, ¿no? Ahí se plantea el resultado, aquí está el código, tal cual como lo vimos. Como bien, qué claro. ¿Profe, puedo apagar la luz? Sí. Y lo que les digo, yo coloco aquí los códigos, ¿no? En el quinto punto, pues básicamente era hacer el análisis manual de las dos etapas, ¿cierto? Entonces aquí les doy los resultados. Aquí por ejemplo, para la contrapregunta que me hicieron, más bien la réplica a la explicación que está, aquí por ejemplo yo tengo un efecto del logaritmo sobre el riesgo de expropiación. Entonces, como el logaritmo es una variación relativa y el riesgo de expropiación es una variación absoluta, entonces en ese caso ahí me caería ceteris paribus. Si esa variable logarítmica se mueve en un 1%, entonces el resultado en el riesgo de expropiación es de 0.60 las unidades en las que está el riesgo de expropiación, que son unidades, ¿de acuerdo? Pero si es lo contrario, si el logaritmo es la endógena, entonces sí tengo que multiplicarlo por 100, ¿de acuerdo? Y
Básicamente, pues eso, por ejemplo, aquí, en donde ya no tienen que hacerlo en el sexto punto, bueno, donde ustedes tienen esa relación, cuando me interpretan esto, me lo colocan como punto 94%, y en realidad es 94%. Entonces, dígame la diferencia de punto 9 a 94, y aún así usted saca 4. Entonces el profe Julio ya se está volviendo como la mano que tenía tan pesada en la econometría 1, como que ya es más sensible, más humano. Dice, ah, no, que un errorcito, perdonémosle, bueno, es el mismo errorcito, 3 veces el mismo error, bueno. Pero bueno, ahí les coloco el código. Bueno, este es el sexto punto. Estos son los valores que tengo yo. No sé si ustedes tengan el artículo, los datos a la mano para que lo comparen, si quieren tomar foto para que los comparen. Y aquí abajito les doy el código que yo utilicé, ¿no? Este es mi código. Creo que me da aproximado a mí también, no me dan, creo que no me da exacto lo que aparece en el artículo, pero es parecido, es bastante parecido. Las Claro, pero no está otro contenido. Es el código que yo utilicé. Yo creo que les había pasado un poco de códigos, posibilidades. Por acá también las planteo, las analizo y ahí le coloqué la referencia. Creo que 2 o 3 personas colocaron referencias y eso está bien, hay que colocar siempre referencias. Y bueno, si necesitan pero a mí me parece que hay trabajos muy buenos. No, pero sí. ¿Quiénes se los paso? Está muy lindo. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir revisando paneles. Terminamos paneles hoy. Ya hoy es un último día de paneles. ¿Listo? Y necesitan taller. No te voy a hacer ese taller. Sí, pues me escriben y yo puedo demorarme un poco en responderles, pero ustedes saben que yo les respondo al final. Entonces me escriben, yo se los paso porque tengo los códigos acá. Eso también, profe. Entonces también les puedo pasar los códigos para que lo tengan. Ahí está la corrección. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar research. Eso dijo, pues. Bueno, vienen 2 temas para la próxima clase que probablemente los vamos a trabajar. El primero son los modelos de duración. Hay que averiguar, hay que consultar sobre los modelos de duración. Una buena fuente para empezar podría ser Microeconomics de Trivedi. ¿De acuerdo? Eso puede ser. Entonces, por un lado vamos a ver modelos de duración. Estos son modelos más pequeñitos, más sencillitos, más chirriquiticos. Los modelos de duración van a apuntar a explicarnos una cosa y es cuánto se supone que dure un fenómeno. ¿De acuerdo? Eso es importante saberlo. Por ejemplo, si queremos saber cuánto tiempo una persona puede durar desempleada o cuánto tiempo una persona puede durar sin asistencia social, o si lo llevamos al campo de la medicina, cuánto tiempo una persona puede estar en tratamiento clínico. Esos modelos nos ayudan a responder una pregunta muy interesante que es algo así como el tiempo de equilibrio de las cosas, ¿no? Yo recuerdo que en alguna oportunidad cuando empecé a hacer mi primer posgrado le pregunté a un profe de estadística, le dije, oiga, a mí me interesa saber el tiempo de equilibrio de las cosas. Me dijo, no entiendo la pregunta. Yo le dije, yo quiero saber cuál es el tiempo apropiado, por ejemplo, para, qué sé yo, trabajar, cuánto tiempo óptimo debería dedicarse al trabajo, al estudio, o en qué momento un individuo, por ejemplo, puede tomar una decisión, cuánto tiempo debería estudiar en términos de años o de un día, por ejemplo. Y pues la verdad es que siempre que hice esa pregunta yo recibía el 80% de las ocasiones evasivas con respecto a esa pregunta del tiempo de equilibrio. Esa
respuesta la estuve buscando aproximadamente cerca de unos 15 años, hasta que por fin llegué donde el pollo que sabía eso me dijo, esos son 3 líneas de código, ya, modelo ahí simple y 3 líneas de código y ya. Por eso ese tema lo vamos a ver en la próxima clase y va a ser re fácil y simple, no va a ser complicado, pero sí es importante porque es determinar cuánto puede durar un fenómeno. Entonces esos son los denominados modelos de duración. Ya es un temita un poco avanzado, a pesar de que es sencillo, es re avanzado porque no mucha gente hace estudios sobre duración, pero a mí me parece que son útiles. Y el otro es que vamos a ver regresiones cuantílicas, ¿de acuerdo? Vamos a meterle regresiones cuantílicas. Ahora, aprovechando que yo le metí al programa paneles, yo podría empezar a hacer combinaciones entre regresiones cuantílicas, modelos de duración aplicados a paneles, y eso nos puede ayudar a pasar a los modelos de respuesta cualitativa con paneles, ¿de acuerdo? Y ecuaciones simultáneas y variables instrumentales. Entonces va a haber una fusión de cosas por las que yo prefiero que por su salud mental hiciéramos un taller. Yo tenía un taller que era solamente de modelos de duración y de regresiones cuantílicas, pero como adelanté paneles, o más bien metí paneles, entonces voy a pasarles un taller de paneles, solamente de paneles, para que con lo que remate hoy ustedes se concentren en paneles y no vayamos a dejar esto que vimos y no lo vayamos a confundir con lo que vamos a ver. Así que el taller 3, el último, combinaría todo, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a ver. Y ya adelanto, es una cosa desafiante, pero pues la idea sería que saquen muy buena nota en el taller 2 para que aseguren, tengan la seguridad de que en ese taller, digamos, bueno, igual les voy a dar mucho tiempo y asesorías, no sacan una buena nota, pues ¿me está grabando? Sí. Debería darles una palmadita muy tierna en la cabecita. Así no, debería, bueno, no voy a decir nada. Bueno, entonces voy a importar los datos, pero déjenme, yo veo si tengo todo esto limpio, obviamente que no. Entonces voy a limpiar esto acá también. Listo, ahora sí voy a importar mi data. Entonces me voy acá a from Excel. Yo creo que les compartí todo esto ya en el escenario de Stata, ya se los compartí para que lo revisaran. O sea, ya códigos de paneles ya los tienen. Mucho ojo con las últimas líneas de código, que yo no las tengo todavía tan ordenadas en el file de Stata, ¿no? Pero hasta lo que vimos sí, hasta lo que vimos está todo ordenadito. Pero más adelante hay otros procesos, sobre todo en los efectos mixtos, ahí soy más desordenado, pero a eso no le vayan a poner mucha atención. Aquí tengo la base de datos, entonces vamos a seguir con el panel. Nuestra última clase sobre este tema, voy a hacer import, y aquí ya tengo los datos, ¿no? Entonces tenemos el tema de la relación PIB-COVID desocupación, y nosotros ya hemos tenido una historia larga, digamos, con este panel. Entonces voy a correr todo esto y me voy a quedar en efectos fijos y aleatorios. Y después me voy a regresar al script, al file de Stata, ¿de acuerdo? Cuando haya efectos fijos y aleatorios, me voy a regresar al file de Stata. Entonces creo que corrimos hasta sextas diferencias, me parece. No recuerdo si hice modelos pooling. Me parece que sí hice modelo pooling, pero lo voy a correr hasta sexta diferencia. Entonces lo voy a llevar hasta la línea de código 62. Todo eso ya lo hemos revisado, toda esa historia ya está escrita. Y me voy a quedar aquí en el modelo pooling para Nariño, ¿de acuerdo? Porque me parece que es un resultado interesante de investigación, ¿no? Yo no sé si les hice el comentario, pero en el último Congreso Regional de Economía
que hubo el año pasado. Yo hice una ponencia y en esa ponencia yo mostraba un poco de cálculos de paneles, pero como me daban tan poco tiempo, apenas iba a empezar con lo bueno. Por allá atrás me hicieron que corte y bueno, voy a explicar solamente lo que correspondía a Nariño. Entonces este sería el capítulo Nariño, en el que básicamente yo hago un modelo pooling. En este caso, para hacer ese modelo pooling, que lo estoy haciendo a mano, digámoslo así, utilizo el comando de linear model y hacemos lo que siempre hacemos, ¿no? Colocamos la desocupación en función de el PIB, el COVID. Aquí yo le podría modificar y colocar simplemente panel, no necesariamente tengo que meterle data igual panel, sino panel. R ya lo sabría, pero lo que sí tengo que decirle es que me haga el filtrado, me saque una subsección, ¿cierto? Un subsegmento, que se refiere a los individuos y particularmente al caso Nariño, tanto en Stata como en R, como en Python. Cuando yo vaya a hacer filtrados de este tipo, necesito hacer el doble igual. ¿De acuerdo? Entonces, para que aquí me haga el filtrado específicamente para el caso de Nariño, yo necesito hacer ese doble filtrado. Y aquí, por la sintaxis, hay que colocarle entre comillas, ¿no? Entonces, este sería el modelo hecho para Nariño. Esto el profe Julio todavía no lo ha publicado, así que usted no se puede apropiar de esta información. Esto tiene confidencialidad y si usted me toma esta información y me la utiliza, yo la veo después publicada en otro lado, pues entonces yo, mejor dicho, utilizaré todos mis mecanismos y mis herramientas para que la ley opere con severidad. ¿De acuerdo? Bueno, el punto es el siguiente, es decir, fíjense que aquí yo tengo dos resultados de investigación bien importantes, bien interesantes. El primero es que, contrario a todo lo que hemos visto en la generalidad regional en Colombia, ¿cierto? Visto el agregado colombiano, en donde no tenemos una correspondencia entre la producción y el efecto de la producción sobre la desocupación, que la teoría establece debería ser una relación inversa, ¿cierto? No se cumple eso, pues sucede que si nosotros hacemos abstracción de toda Colombia y nos concentramos en el caso específico de Nariño, que es lo que me permite el modelo Pullet, pues yo efectivamente compruebo que sí existe en Nariño una relación inversa entre el producto y la desocupación. Y es estadísticamente significativa, lo que llevaría inmediatamente al policy maker, esto significa al hacedor de políticas en el departamento, ¿cierto?, a considerar como una de sus principales estrategias para la reducción de la desocupación en el departamento, impulsar el crecimiento económico. Yo no sé si ustedes han escuchado de pronto de otros profesores, ellos les han comentado que una de las posibilidades que tienen los economistas para participar activamente en el mercado laboral es haciendo asesorías, proyectos y colocan allí planes de desarrollo. Se supone que los economistas podemos hacer planes de desarrollo. ¿Por qué? Porque nosotros estudiamos desarrollo. Resulta que para la elaboración de esos planes de desarrollo y medir los impactos de las variables y conocer en dónde hay un porcentaje de éxito a la hora de estructurar la política, yo pienso que debería tenerse esta información. Yo he revisado los planes de desarrollo. Antes de pandemia yo estaba escribiendo un libro que se llama Introducción a la Economía de Nariño, que está bastante avanzado de hecho, pero bueno, a veces estas cosas funcionan de una manera que la investigación a veces no funciona como uno quisiera, que uno dice, voy a colocar un año y en un año termino una investigación, ¿no? A veces funciona, a veces no. Entonces, yo sí alcancé a cubrir todo el capítulo de crecimiento económico y ahí examinaba efectivamente que no existen, por lo menos en la revisión documental, anexos en los planes de desarrollo del departamento que incluyan modelos econométricos sobre los cuales estén basando las políticas macroeconómicas gubernamentales.
Para mí esto es una preocupación porque podría ser que si el constructor de los planes de desarrollo está haciendo planes de cómo, por ejemplo, la desocupación responde ante unas variables, lo haga más a partir de una intuición o de una revisión a la literatura, más que de un modelo con los datos que respalden la existencia de esa relación. Y eso me parece que es sumamente peligroso. Puede ser que me equivoque, eso no sería raro, en el sentido de, puede ser que sí lo hagan, pero entonces no colocan los anexos estadísticos en donde uno pueda verificar que está esta información. Porque lo que yo haría en un plan de desarrollo no es mostrar esto, porque esto no lo va a entender nadie. Esto se va para un anexo, pero lo que sí puedo decir en un capítulo sobre políticas de empleo, ¿cierto?, es establecer que uno de los principales determinantes de la desocupación en Nariño, ¿cierto?, es efectivamente el producto, y que hay una relación elástica, o que la desocupación es sensible a los cambios en ese producto, ¿de acuerdo? Y hay una relación que me permite una confianza estadística sobre esa relación, ¿de acuerdo? Ahora, si revisamos la capacidad explicativa de ese modelo, pues tenemos que hay un 56%, lo que me indica a mí que, bueno, mayoritariamente el crecimiento económico en Nariño es el que afecta la desocupación. Existen otros factores, por supuesto, pero hacen parte ya de un 43, 44% que habría que revisar. El tema de la desocupación depende, por ejemplo, de la calidad del aparato educativo. ¿Es el aparato educativo lo suficientemente fuerte para dejar en los individuos el desarrollo de habilidades que les permitan generar, por ejemplo, emprendimientos o vincularse a través de mecanismos de asociatividad empresarial o que tengan elementos prácticos para poder incursionar en el mercado laboral? Esas preguntas no las respondo yo, pero sí estoy respondiéndole al 56% del problema, ¿de acuerdo? Hay otro 44% que habría que revisar, pero tenemos nosotros, bueno, si yo quisiera ser más exigente, diría, bueno, tengo un 48%. El efecto de COVID, me parece a mí también que es importante verlo, porque efectivamente nos damos cuenta que en Nariño hay un efecto importante de COVID sobre la desocupación, ¿cierto? Ese efecto es importante. Estamos hablando de que el efecto de COVID corresponde aproximadamente al 16%, ¿de acuerdo? Un efecto de COVID de una tasa, o sea, solamente por COVID explicaríamos un 16% de desocupados, ¿de acuerdo? Y es un efecto importante, pero no resulta ser estadísticamente significativo. ¿Esto cómo lo leemos? Lo podemos leer como que un efecto transitorio. Y a mí me gustaría hacer mucho énfasis sobre ese resultado, porque es que muchos analistas, entre comillas, sostienen que los efectos de COVID son efectos permanentes. Eso significa que la pandemia tuvo unos efectos que se van a mantener en el tiempo. Y lo que nos está diciendo esto, al no ser estadísticamente significativo, por lo menos hasta la información que tenemos, es que ese efecto podría haber sido transitorio. O sea, pasó, ya, sucedió y ya, se tiene que diluir. Podríamos nosotros, si nos alcanza el tiempo, es más como una mirada macroeconométrica del asunto, aplicar a lo que se conoce como un panel bar, ¿de acuerdo? Yo no estoy muy seguro de hasta dónde alcancé a llegar con ustedes en time series, pero bueno, además de modelos autorregresivos condicionados por medias móviles, si yo alcancé a mirar bar, pues súper bien, pero si no alcancé a ver eso, pues digamos, podríamos revisar eso en modelaciones financieras, porque ahí sí se pueden construir modelos bar, y podríamos armar un panel bar. ¿Qué es lo que haría el panel bar? Pues el panel bar lo que nos permitiría, entre muchas otras cosas, es que este modelo lo llevemos de un modelo estático a un modelo dinámico, aunque ahí nuestro problema serían los datos, y poder incluir efectos retardados, por ejemplo,
del producto sobre la desocupación, es decir, ver si, porque aquí estoy partiendo de la simultaneidad, estoy suponiendo que el PIB de Nariño afecta a la desocupación de Nariño, pero en la misma temporalidad. Y lo que puede pasar es que el crecimiento económico, por ejemplo, de un año, condicione la tasa de desocupación del año siguiente. Entonces hay un movimiento intertemporal y la única forma de capturarlo adecuadamente sería con un panel bar, ¿de acuerdo? La única forma sería calcularlo con un panel bar y para eso sí pues, tendría un problema con la cantidad de datos, pero podríamos intentarlo a ver qué nos da. Entonces podríamos hacer eso. Y eso sí pues nos permitiría una segunda ventaja, que es ver choques asimétricos. Voy a hilar fino en este momento sobre los choques asimétricos. Desde el punto de vista teórico, matemáticamente más es un tema macro, pero yo estoy muy seguro de que esto se puede aplicar a nivel micro. ¿Cuál es la tesis de los choques asimétricos aquí? Para que lo tengan en cuenta en los análisis. Yo estoy suponiendo, por ejemplo, que si crece el Producto Interno Bruto en Nariño en 1%, la tasa de desocupación debería reducirse en 1.79%. Es decir, que tenemos efectivamente una relación elástica, ¿de acuerdo? Pero aquí estoy suponiendo que la relación es simétrica. Tanto si crece el producto como si se reduce, el efecto va a ser el mismo, tanto hacia arriba como hacia abajo en la desocupación, ¿de acuerdo? Es decir, una pregunta en econometría que nunca se me hizo y que en algún momento yo no considero pues, necesario adelantar su respuesta, como generalmente lo hago, es responder si cuando interpretamos un parámetro, qué tan realista es decir que hay un incremento, por ejemplo, en el PIB y que la desocupación se va a caer en esta magnitud, como que si hay una caída en el PIB, que también la desocupación, perdón, que si hay un aumento en el PIB, se va a reducir en esta magnitud. A ver si le coloco marcadores a esto para que me quede más clara mi explicación. Ay, ¿no traje marcadores? Yo estaba convencido que sí había traído marcadores. Espérenme, yo en economía sé que me pueden prestar marcadores. Pero lo contrario. ¿Tienes algo de comer? No. Así. Mandarín. Julio, wow, tus botas me encantan, ¿dónde las compras? ¿Cuánto te costaron? ¿Y está? Como... Oh my god, baratísimas, están hermosas. No tengo que si vengo con las mías. Por la... Amo. Pero es importante cuáles las... San Agustín. Por ahí. Luego como así ya. ¿Desbatan hacia allá? Yo quiero unas así bajitas. Ay, marica, me encantaron, están divinas. Sería bien incómodo, ¿no? Están hermosas. Amiga, felicitaciones. Dios mío, sí me dañó. Para que me paguen. Dinero. Aprende algo, dinero. Hola, niña. Hola, niña, San Carlos, guau, linda. Hola, papá. ¿Quién eres tú? ¿De qué te das? Y yo les hice no, hombre. Yo cojo relleno. Nosotros con él. Con... Uy, me dije.
generalmente no me toca comprar las tintas. Ah, vienen con Einstein aquí. Me regalaron. Acostumbrarme a andar con marcadores. Bueno, ok. Entonces voy a clarificarla para que la tengan más. Quiero que la tengan en la visual, porque no voy a explicar la matemática, pero que sí le tengan la intuición. Nosotros suponemos que si tenemos dos variables, entonces, por ejemplo, que si una variable es x, entonces que el aumento que se va a dar en y, suponiendo que tiene esa magnitud más o menos proporcional, funcione tanto si x se va para abajo, que x crezca la misma dimensión, que lo que sucedería si x va para arriba, que y baje en esa misma dimensión. Entonces aquí yo podría decir, independientemente del escenario, podría decir, si el crecimiento en Nariño cae 1%, entonces la desocupación aumenta 1,70, aumenta, sí, por cada punto se incrementa 1,79%, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo decir, si cae la producción en Nariño, lo que espero es que la desocupación se incremente 1,79, ¿de acuerdo? Si aumenta la producción, yo espero que esto caiga, pero si la producción disminuye en 1%, yo también esperaría que la desocupación aumente en 1,79, ¿de acuerdo? Entonces uno espera que sea simétrica la sensibilidad, pero resulta que esa sensibilidad no es simétrica, y ese es un punto que de hecho sí tendríamos que abordar en algún momento en econometría, porque tenemos un problema cuando asumimos que una beta se puede tomar tanto desde el escenario positivo como desde el escenario negativo. Para nosotros, ¿cuál sería el escenario negativo? Pues que caiga el producto, entonces cae la producción en Nariño y se aumenta la desocupación en 1,79%. Ese sería el escenario negativo. ¿Cuál sería el escenario positivo? Pues que si crece el producto en 1%, entonces la desocupación se reduce en 1,79. ¿Por qué llamamos a eso un choque simétrico? Porque nosotros tenemos la esperanza de que si ante una situación adversa en el crecimiento económico, como la que tendríamos, si cae el producto y se genera una consecuencia en la desocupación, pues que si el producto cae en la misma proporción, ahora no, si el producto sube en la misma proporción en la que antes cayó, la respuesta antes negativa en términos de desocupación, que era que la desocupación se habría incrementado exactamente en 1,79%, ahora ante un hecho favorable como que el crecimiento en lugar de caer aumenta en la misma magnitud, o sea 1%, pues entonces la desocupación también cae exactamente en 1,79, con lo que la situación volvería a lo que nosotros en economía llamamos equilibrio. O sea, volvería exactamente al equilibrio, porque claro, si esto cae, ¿cierto? Y aquí yo tengo que sube por acá, pero si ahora esto sube por acá, entonces esto caería y volvería nuevamente las dos variables al equilibrio puro. Ese pensamiento es bastante infantil en realidad, ¿de acuerdo? Y ese pensamiento infantil es el que se basa toda la teoría del punto de equilibrio en economía. Así no funciona la economía, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué deberíamos estudiar nosotros en realidad? Deberíamos estudiar no los choques simétricos, que es lo que hemos estudiado todo este tiempo, sino los choques asimétricos. Yo no puedo asimilar que esa interpretación sea válida para un escenario de crisis, como decir, vea, si la economía cae en 1%, entonces la desocupación sube en 1,79, es decir, eso es válido también para un auge, en donde digo, si sube el crecimiento en 1%, entonces la desocupación cae exactamente en 1,79, que fue lo que se vio perjudicado cuando el crecimiento cayó, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que plantea la teoría de los choques asimétricos? La teoría de los choques asimétricos plantea que cuando cae el producto, ojo con lo que plantea la teoría, cuando cae el producto, la desocupación crece de manera elástica. Bueno, esto es una cosa grande, la respuesta en la ocupación es grande.
O sea que eso estaría respondiendo más como una época crítica, de acuerdo con la teoría, y que cuando nosotros, digamos, de alguna manera intentamos, por ejemplo, recuperarnos en términos de crecimiento, el gran problema en el mercado laboral es que la respuesta en la desocupación es una caída pequeña, o sea, inelástica. Y por eso se dice que es asimétrico, porque la caída en el producto genera que la desocupación crezca de manera fuerte, pero la recuperación, el nuevo crecimiento que le sucede a esta etapa, se caracteriza por una disminución de la desocupación, pero menos elástica, entonces sigue habiendo desocupación como resultado. Esa es mi teoría desde el punto de vista de lo que pasa en Colombia, ¿de acuerdo? En Colombia pega mucho más duro una crisis al mercado laboral que una recuperación, que no la vuelve a dejar en el equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso toca demostrar, entonces toca aplicar otro tipo de econometría para demostrar si esa relación es válida o no. Sí. O sea, tendrían que haber casi que dos coeficientes, uno en caso de que aumente y uno en caso de que disminuya. Correcto, totalmente. Sí, tendría que haber dos coeficientes. Sí. Este coeficiente, el que hemos estado calculando, ¿qué nos viene? Lo que siempre hemos intentado medir, el cambio de la desocupación en función del cambio del producto, pero sin tener en cuenta cambios asimétricos. ¿Promedio se puede decir? Que sea Sí, es un promedio, sí, y de hecho nosotros lo interpretamos así. Usted se va al primer capítulo de econometría de Bujarati y cuando lo interpreta como un cambio en promedio. Pero nosotros, aquí nace un poco la importancia que debe tener el diseñar un modelo econométrico desde el punto de vista del experimento estadístico. Uno tiene que ser consciente de las limitaciones. Claro, yo hablo de estos temas con ustedes ahorita que estoy en econometría 3, y sin embargo yo sé que ustedes me están queriendo preguntar, bueno, profe, ¿y nos va a enseñar el método para generar los choques asimétricos? La respuesta es yo sí podría hacerlo, pero metodológicamente yo primero tendría que ver modelos BAR, y para ver modelos BAR tendría que regresarme a las series de tiempo, y no estoy muy seguro de si yo alcancé con ustedes a trabajar modelos BAR, ¿de acuerdo? Entonces ahí lo que nos tocaría regresarnos a la econometría 2, mirar modelos BAR, de ahí volver sobre panel y de ahí juntar las dos cosas, el panel BAR con choques asimétricos, ¿de acuerdo? Se puede hacer, pero no es un propósito de esta asignatura. Entonces eso sería más de una macroeconometría, pero lo que estoy pensando es que no necesariamente tiene que ser obligatoriamente una macroeconometría, es decir, dependiendo del tiempo podríamos revisar el tema de los choques asimétricos. Sí. Entonces está esa inquietud pendiente, pero si no la alcanzo a explicar, ustedes ya tienen la noción de los choques asimétricos y pueden buscar el método para acercarse a eso. Sí. Por ejemplo, en el caso de los choques asimétricos, únicamente se puede ver desde panel, no se puede ver como temporal o transversalmente. Es una buena pregunta. Yo conozco una técnica, pero en paneles no. Es curioso porque se supone que si existe para algo inferior al panel yo debería conocerla, pero yo la conozco aplicada a paneles, no la he visto en algo inferior. Seguramente debe existir, pero la he visto es para paneles. Y de hecho se puede hasta diferenciar por asimetrías espaciales y temporales, puede hacer choques asimétricos diferenciados, pero entonces ese sí sería un temita para una microeconometría 2, ¿de acuerdo? Una macroeconometría 1 podría ser. El punto es que yo sí tenía pensado dictar eso, pero ahorita estoy más motivado a trabajar la econometría financiera. Entonces, pero dentro de una econometría financiera yo puedo ver paneles financieros, ¿de acuerdo? Y como son series de tiempo, entonces podría mirar ese tema a manera de ejemplo, para mirar choques asimétricos, por ejemplo, no sé si ustedes ya han visto finanzas. Estamos. Por ejemplo, en finanzas ustedes tienen que ver un modelo que se llama No, todavía no. se llama The Capital Asset Pricing Model. Es el modelo, en español esto se traduce como el modelo de fijación de precios de activos de capital,
Este es un modelo lineal simple, en realidad es más de Capitalized Prices Model, es un modelo lineal simple que sirve para medir el costo del patrimonio, y ese costo del patrimonio sirve en finanzas para determinar qué proporción de costo de capital le corresponde específicamente a los recursos propios. Al integrarse con los recursos de terceros, que pueden ser recursos de socios, accionistas o de bancos con los que uno esté endeudado, tendría lo que se conoce como el costo promedio ponderado de capital, y esa estadística en evaluación empresarial es relevante para conocer la mínima rentabilidad que genera una empresa. Es el mínimo rendimiento exigible para una empresa. Si me voy por EVA, pues ya puedo exigir el máximo nivel de rendimiento, y eso me lleva a una cosa que yo sí quiero explorarla en econometría financiera, y es la estimación de la máxima pérdida en un negocio. ¿De acuerdo? Pero eso ya es pura econometría financiera, no quiero hacer spoilers ni publicidad. Hay una pregunta por acá. Sí. Y los choques asimétricos también se pueden ver en modelos dinámicos. Sí. Y digamos cómo se abordaría ahí. Fíjate que es interesante tu pregunta y es muy pertinente, porque si tú analizas cómo estaba la economía colombiana, yo no estoy muy seguro de que tenemos esa presentación, pero vamos a mostrar un spoiler alert de posgrados, de lo que hace el profe Julio en posgrados. Aquí está, están de buenas. Ajá. Eso. Está muy de buenas, está bien. Premios presentados. Esto es algo así como el regreso del profe a los cursos de economía colombiana, la primera parte. Bueno, resulta que, por ejemplo, tú puedes ver la relación de y creo que tengo hasta los datos aquí, si ahorita los miramos. Tú puedes ver el efecto de la desocupación versus crecimiento económico aquí, en crecimiento, en este tramo de crecimiento. Entonces ahí tendrías un efecto favorable de cómo el crecimiento de la economía de estos años afecta a la desocupación. Y ahí tendrías ya un efecto dinámico frente al auge versus la respuesta al mercado laboral y particularmente desocupación. Pero si a mí se me diera por medir lo que pasó específicamente con algún método de cómo reaccionó el mercado laboral en esta fase, por ejemplo, que puede arrancar desde acá hasta acá, entonces ahí estaría viendo cómo responde la desocupación ante otro momento, otra dinámica temporal, y cómo responde el mercado ante ya no un aumento del producto real, sino ante una caída real del producto. Entonces ahí estaría mirando los choques asimétricos, diferenciándolos dinámicamente. ¿De acuerdo? Pero para eso yo necesitaría introducir los modelos VAR por una cosa, porque pueden haber simultaneidades. ¿Cómo así, profe, que simultaneidades? Sí, la desocupación puede afectar al producto, como el producto puede afectar a la desocupación, y necesito el panel VAR para que me haga el bucle. Eso no omite que yo vaya a tener problemas de sesgo de especificación y que me aparezca una instrumental en el camino. ¿De acuerdo? Entonces sería un panel con simultaneidad más instrumentales. Pues lo he hecho así como en borradores y esas cosas, pero así como para una clase no. Pero pues en estas materias podría arriesgarme a hacer esas cosas. Tengo cierta ventaja. Bueno,